Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a la edición del programa número 29. Hoy con nosotros ya una persona conocida para ustedes, el hermano José Rivas. Bienvenido, José, Dios Gracias. te bendiga. Esperamos que podamos compartir con los televidentes Así lo que es. hemos aprendido en esta lección. Antes de comenzar, quisiera recordarles que si no se han suscrito al canal, una vez más, comparto con ustedes, suscríbase, denle a la campanita y también comparta el link con otros. Donde quiera que usted se encuentre, esperamos que la bendición de Dios pueda alcanzarle hasta la comodidad de sus hogares y también pueda extenderse hacia sus familiares. Y muy bien, sin más preámbulo, mi amigo José, tenga una oración para poder Bien. iniciar. Vamos entonces a orar, sí, con todos los que nos están viendo. Cerramos nuestros ojos. Maravilloso Dios, queremos agradecerte por este día. Que Padre Celestial, tú permites abrir nuevamente tu palabra y sin duda tú has prometido a tu Espíritu Santo para acompañarnos en el estudio de ella. Queremos que tú, Padre Celestial, puedas dar las palabras puntuales, asertivas en este momento para poder entender este repaso de lección. Queremos que nos ayudes y que no sean nuestras palabras humanas, sino que sean las palabras inspiradas a través de tus sagradas escrituras. Gracias te damos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mi hermano José, Así una es. lección titulada ¿Por qué qué nación grande hay? Exacto, una pregunta, ¿sí? Es una pregunta. en forma ¿Por de qué? pregunta. ¿Qué nación grande hay? Sí, interesante esa parte, ¿verdad, Jorge? Porque es la pregunta que refleja durante el estudio de esta lección. Así es. Mira, ciertamente hay que hacer una diferencia entre el concepto de grandeza que existe en el mundo, Humana, humana, sí Ujú. señor, y el concepto de grandeza que maneja la Biblia. dada por Sí, Dios. Dada por Dios, correcto. Entonces, la idea de qué nación grande hay es haciendo referencia o más o menos comparando al pueblo de Israel con las demás naciones circundantes, ¿no? Con las naciones circundantes que conocía el pueblo de Israel para la época en que Moisés escribió y dijo estas palabras. Estas palabras. Así es. El concepto de grandeza que generalmente maneja el mundo hoy o el ser humano a través de para una nación. Lo miden con... Sí, lo miden. Exacto. Lo miden con materialismo. Muy bien, exacto. Con el armamento bélico que pueda tener, sí, el número de Correcto. ejércitos, de soldados, el poder adquisitivo, económico, sí, el movimiento como de comercio que tiene esa nación, Extensión de tierra. la extensión de tierra, muy cierto, Jorge, sí, o lo vasto que es ese territorio. La Esa cantidad de habitantes que pueda tener también. Esos son los estándares de este mundo, pero realmente Dios muestra a través de la palabra de Moisés en Deuteronomio, porque ¿qué nación grande hay? Ujú. Le dice a Israel, observa a tu alrededor, ve a tu alrededor. No, y de hecho, ciertamente habían naciones grandes. Por Ujú. ejemplo, antes o mucho antes de que ellos salieran, ¿no?, al desierto como pueblo libre, ¿en qué nación estaban? En Egipto. En Egipto, y Egipto era el imperio de la época. Así que habían países que tenían o que gobernaban cierta parte del mundo y eran naciones grandes, ¿no? Poderosas. Poderosas, ¿ves? Poderosas. Entonces, la diferencia aquí es que Radical. la nación de Israel, su grandeza no radicaba en su poderío, como bien lo dijo mi hermano José, no radicaba en su poderío, no radicaba en su economía, no radicaba en su gente, ¿ok? O en la cantidad de personas que tenían, no radicaba también en la extensión del territorio, sino en otra cosa que es lo que vamos a discutir. Eso, vamos a verlo más En esta adelante, lección. sin duda alguna, Jorge, así es. Muy bien. Entonces, bueno, para entrar en el primer punto, amigo José, dice, no añadiréis ni disminuiréis, ¿no? Eso o esa base bíblica la encontramos por aquí En Deuteronomio Deuteronomio capítulo 4, 4, exacto, sí. versículo 1. Nuestro estudio sin duda alguna se basa desde el capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 9. Está 9, toda la base correcto. de nuestro estudio para esta noche, ¿sí? Y creo que le ayudo aquí, Jorge, y dice el versículo 1, algo interesante como empieza o arranca este capítulo. Dice, ahora Israel, oye las normas y preceptos que os enseño, para que los cumpláis y viváis, y entréis a poseer la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. Amén, así es. Y el versículo 2, no añadiréis nada a la palabra que os mando, ni quitaréis de ella,
para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que os ordeno. Así es. Bueno, mira, fíjate algo, ¿no? Si nosotros leemos la previa o los versículos previos a esa, anteriores, exacto. Sí, a esos versículos, nos vamos a dar cuenta que Moisés le dice al Señor: oye, Señor, pero yo estoy en las fronteras de la tierra prometida, yo quiero conocerla, déjame entrar. Y el Señor le dice: basta, no me molestes más con ese tema. Se lo dice. Bueno, de hecho, mira, dice por aquí en el versículo 25 o 24, dice: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase, yo te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Así es. Es decir, miren, cuando Dios habla, cuando Dios da una orden, lo único más sabio que nosotros podemos hacer es obedecer. No podemos ir en contra de eso, porque sin refutar, nos trae problemas, nos trae consecuencias. Nos trae problemas. Entonces, bueno, ya Moisés había recibido una orden y el Señor le dijo: basta, no me molestes más con eso. ¿Okay? Porque ya las cosas están decididas así. Ya está. Parece un Dios autoritativo. No, pero más allá de eso, era misericordia. Exacto. ¿Okay? Misericordia, y Dios debía sentar un precedente para el pueblo de Israel acerca de lo que Moisés había hecho. Exacto, eso es muy cierto. Y ahí es donde entra en el capítulo 4, ¿sí? Porque tú estabas leyendo el capítulo 3, versículo 24 en adelante, ¿no? Correcto. Inmediato entramos al capítulo 4, y es donde dice, en la lección dice: no añadir, ni tampoco quitar, ni disminuir, ni nada por el estilo, ¿no? Fíjate ahí, ¿no? Para complementar lo que estás diciendo y darte el paso para que tú complementes allí bien. Moisés lo que está enfatizando aquí: oye, mira, cuando Dios da una orden, lo que tú puedes hacer es obedecer. ¿Ok? No hay más opción. El Señor ha dado decretos, el Señor ha dado mandamientos, ¿ve? Y nuestra sabiduría es obedecer. Obedecer, dice, por eso. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis, los pongáis por obra, ¿ves? Lo más sabio que podemos hacer, Jorge, ya lo ha repetido varias veces, sí, lo más sabio que puede hacer el ser humano es obedecer a todas esas normas y esas leyes. No tiene otra alternativa. Y por eso en el versículo 2 dice: no añadir ni disminuir, ¿sí?, a los mandamientos o a las leyes de Dios. Y la pregunta que casualmente nace en la lección, sí, que casualmente se formuló de alguna otra manera ahí: ¿por qué menciona Dios esto? Tremendo. Sí, bueno, por medio de la palabra de Moisés, ¿no? ¿Por qué no menciona? Te amplío la pregunta. Okay. Te la amplío así. Vamos a ampliarla porque es para debatir. Esta es la pregunta para debatir. Más o menos está relacionado con lo que él dice. Pues esa pregunta está aquí en el marco de la lección. De la lección. Sí, dice: ¿por qué Dios dice o pide que no debemos añadir ni quitar? Con alguna intención dijo que no teníamos que hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué nace esa intención si en Dios la transmite en Moisés? Es decir, de alguna u otra manera, entonces en el pasado se había intentado mover, quitar, reducir, ¿sí?, la ley de Dios. Y pues todos quizás tenemos la respuesta para eso. La lección nos lo dice, nos lo repite, y hay una gente, ¿sí?, o un personaje específico que desde los inicios ha intentado ¿qué? Revocar, tirar por tierra, arrojar, disminuir, quitar, mover, ¿sí?, como dice Daniel, si mal no recuerdo, mover los tiempos y las leyes. Daniel 7:25. ¿Sí? Sí. Entonces, esa gente, ¿quién es? Todos lo conocemos. Esa gente es que Satanás, desde allá mismo en el cielo, ¿qué intentó hacer? Dijo: no, la ley de Dios realmente necesita de una revisión. ¿Sí? Ahora, un ser creado por Dios dice que la ley de Dios necesita de una revisión, y por eso ya Dios, sabiendo esto, sabiendo que el ser humano, estando en este conflicto cósmico entre Dios y Satanás, agentes intermedios nosotros los seres humanos, Satanás buscará de alguna u otra manera para que nosotros pisoteemos la ley de Dios, pero también habrán unos fieles que guardarán ¿qué? La ley de Dios. ¿Y quién es esa gente? Satanás. Y de alguna u otra manera incitará, ¿sí?, nos tentará, nos moverá para que nosotros podamos pisotear las normas, los decretos, los estatutos, como le queramos decir, a las leyes de Dios. Así es. Bueno, fíjate una cosa, ¿no? Todos los mandamientos, los decretos, los estatutos que escribió Moisés por orden de Dios en el libro de Deuteronomio están hoy más vigentes que nunca. Eso no han pasado de moda. O sea,
todavía para nosotros son válidos. Así es, ¿no? así es, Jorge. Por eso Muy es que cierto. por eso es que nosotros necesitamos estudiar el libro de Deuteronomio, ¿no? Porque estamos precisamente, ya lo hemos mencionado en los capítulos anteriores, estamos en las fronteras de la tierra prometida, así que el libro es para nosotros. Jorge, y usted hace eso y se me viene algo así a la mente, que tú dices, esto está tan vigente para nosotros hoy en día, y me hace recordar, sí, para aquellos que estudian Derecho, que estudian la carrera de abogacía, ¿sí me entiende? Todos aquellos estudiantes de Derecho necesitan como base bíblica de las normas, de las leyes, la base bíblica está la Biblia, y de ahí levantan El Código Civil de cualquier país. El Código Civil, ¿sí me entiende? De cualquier nación, porque Dios ya lo estableció, y es la base bíblica para que haya un orden, ¿sí? Un orden dentro de este mundo. Así Entonces, es bastante interesante. Bueno, tener eso en entonces, cuenta. la receta de una vida feliz, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, está en la obediencia a la ley de Dios. No hay más. ¿Ve? Mire, no hay nada más armonioso que obedecer a los mandamientos de Dios. Claro, no lo intentemos por nosotros mismos porque va a ser imposible. Sí, vamos a fracasar, Sí, vamos a... Así es. Ujú. Pero con la ayuda de Dios nosotros podremos, ¿ok? Nosotros podremos hacer esas cosas. Bueno, la cosa, amigo José, es que si nosotros analizamos un poco lo que fue en la época de los escribas y los fariseos, ¿no? Ellos añadieron cosas, ¿ok? Añadieron principios que no estaban en la Biblia, ¿ok? O sea, quisieron ayudar a Dios allí como en las normas, no, porque yo creo que si nosotros no le añadimos esto, puede tender a transgredir, Exacto, a transgredir, quebrantar el quebrantar mandamiento. nuevamente. ¿Ve? Por ejemplo, uno de los episodios fue cuando... Es- porque, mira, ¿por qué Mateo. tus discípulos no se lavan las manos? ¿Y qué les dijo el Señor? Casualmente está en el Mateo. Vamos a ver Mateo Bueno, rápido, Mateo veamos. 15. Sí, resumido, los primeros tal vez para no tomar pues bastante tiempo, ¿sí? Mateo 15 nos dice algo interesante, ahí donde dice el relato de Jorge, ¿sí? 15, 1 en adelante. Entonces llegaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición? ¿Sí? La tradición de los ancianos, porque nos lavan las manos antes de comer. El Señor respondió, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Muchas veces nosotros colocamos las tradiciones humanas por encima de los decretos o los mandamientos de Dios. Versículo 4, porque Dios mandó, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué dices vosotros? Mire lo que ellos tomaban como argumento para no honrar o no ayudar o no contribuir a los padres, y ellos tomaban como argumento. Pero vosotros decís, todo aquello con que puedo ayudarte es ofrendado y dedicado ¿a quién? A Dios. O sea, estaban justificando no ayudarlos porque ellos estaban ofrendando a Dios. Y parecía que eso era más digno, ¿no? Exacto, parecía que fuera digno y parecía que era lo correcto. Pero automáticamente viene también la respuesta de Jesús, una respuesta sabia, sí, coherente en ese momento, y dice, no deberán socorrer a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento, sí, de Dios por vuestra, ¿qué? Por vuestra tradición. Y ahí le dice automáticamente que hipócritas. Así Sí, es. dejaron a un lado el quinto mandamiento que dice honra a padre y madre, sí, para que tus días se alarguen sobre la faz de esta tierra, porque ellos decían que lo que tenían para ayudar, como tú lo repetiste, sí, lo dedicaban ¿qué? Para Dios. Creyendo hacer algo bien, estaban invalidando automáticamente lo que Dios ya había establecido mucho tiempo antes. Así es. Era como un doble pecado, ¿no? Sí, es invalidando algo, es decir, haciéndose Muy bien, la vista Jorge. gorda. No existe, pero entonces también agregándole lo que yo creo que es conveniente, entonces yo también voy a ayudarle a Dios ahí porque sin duda alguna, sí. creo que necesita algo más. No, Así es. queridos, mire, ese es el gran error que muchas veces nosotros cometemos. Añadir algo más a lo que ya está completo puede llevarnos a la desgracia. ¿Ok? Una de las desgracias del pueblo de Israel, hermano José, fue la siguiente. Jesús vino, a lo suyo vino Y los suyos no le recibieron. ¿Ok? No estaban preparados para recibirle. Y gran parte de eso radica en que ellos añadieron a la ley cosas que no debieron haberle añadido. ¿Ok? Creo que estaban más fundamentados en el sentido lineal y legalista, ¿sí me entiende? De guardar la situación, que dejaron de ver las promesas, ¿sí? Y la profecía en cuanto a la venida del Mesías. Y Así cuando en es. los suyos estuvo, lamentablemente pasó desapercibido. Así es. Entonces, Y bueno, pues, pasando Jorge, aquí al siguiente punto.
va al peor. Va al ¿no? peor, muy cierto. Y sí, de entrada vamos a hacer la pregunta para que nosotros podamos debatir aquí. Tú puedas complementar allí con lo que traes para decir. Perfecto. Dice, ¿por qué los actos físicos afectan nuestra parte espiritual? Vamos a recordar un poquito la historia, porque eso nos va a dar a nosotros luz para esto. ¿Sí? Recordemos que este es el evento donde el pueblo de Israel se va en pos De Baal. de Baal, ¿no? Ujú. Se va en pos de Baal. Pero también esto lo llevó como consecuencias a cometer fornicación con las mujeres de Madián. Sí, de Madián, las madianitas y Ujú. estas cosas. Vino una gran peste, destruyó una cantidad de habitantes del pueblo, 24.000 murieron esa vez. 24.000, exacto, así Sí, es. así lo relata la historia, ¿no? Entonces, recordando un poco allí lo que dice la historia, ¿por qué los actos físicos afectan nuestra parte espiritual? Jorge, sabes que esa pregunta es bastante interesante porque realmente, lo decía la lección, nuestra mente y nuestro cuerpo están íntimamente ligados. Lo que afecta a uno, sin duda afectará ¿a qué? El otro. ¿Sí? Si nuestra mente está embotada, agobiada, preocupada, el reflejo de lo que está sucediendo acá se va a ver en nuestro aspecto físico, sea en el rostro, ¿sí? Sea en nuestro aspecto como tal, sea en algún síntoma de enfermedad, de dolor, cualquier cosa, porque no podemos olvidar que nuestra mente y nuestro cuerpo están ¿qué? Íntimamente ligados. Y cuando por situaciones del enemigo, por seducciones de Satanás, ¿sí? Presentando la tentación, y para este momento, recordando esa parte de la historia, ¿sí? Satanás, pues buscando cómo hacer caer al pueblo de Dios, presenta a estas mujeres, quizás muy, muy decoradas, mejor que tal vez que las que estaban en Israel, ¿sí? A los humanos. Satanás las pone allí de tentación, y el ser humano, ¿qué? Va en pos de ellas, y automáticamente cuando sucumbimos o derribamos, ¿sí? Las murallas de nuestra parte física, automáticamente ya Satanás dice, este es mío, porque si he derribado la parte física, la parte moral, ¿sí? Automáticamente es más fácil penetrar a la parte ¿qué? Espiritual. El pueblo se entregó a la lujuria, ¿sí? Se entregó a los placeres, y automáticamente pues ya socavó este principio. Ahora pues me es fácil adorar a una divinidad pagana, sacrificar, ¿sí? En conmemoración y en adoración a ese Baal, porque ya había pues derribado una muralla principal, y automáticamente pues ya la espiritual ya era práctico, era fácil, Así sencillo. es. Bueno, fíjense que podemos nosotros más o menos mencionar esto así. Lo que nosotros hacemos con nuestras manos, lo que nosotros practicamos con nuestra parte física, y de hecho cuando se repite consecutivamente, eso lo aprende la mente, ¿no? Es como cuando el niño aprende a manejar bicicleta. Así es. O como cuando nosotros aprendemos a manejar un carro. Al comienzo quizás hay nerviosismo. Hay nerviosismo. Si es sincrónico, mucho más, porque entonces para un cambio de velocidad yo tengo si que se hacer... enclocha o saca primero la velocidad, no sabe qué Eso hacer. es correcto, ¿no? Pero cuando ya nosotros hemos practicado varias veces esto, Va de manera... la mente lo hace automático. ¿Ve? Es más, se adapta. incluso pasa cuando alguien ha manejado por mucho tiempo un hidromático y después se mete a manejar un sincrónico, ¿sí? Cuando va del P a la D, entonces busca el cloche. ¿Por qué? Porque ya es algo que está en la mente. Sucedía lo mismo. Así es. Sucedía lo mismo. Entonces, desde ese punto de vista, ¿no? Como lo decía mi hermano José, los aspectos físicos de nuestra vida o los actos físicos afectan nuestra parte espiritual. ¿Por qué? Porque cuando yo me voy en pos de otros dioses y yo adoro y yo hago esto y yo hago lo otro, eso afecta a mi mente. Sin Llega un duda. momento en que ella ya lo quiere hacer automático, ya lo hace, ¿sí? Así es. Afecta nuestra moralidad, afecta nuestra integridad, afecta todo el ser entero, ¿ves? Entonces fíjense que una cosa lleva a la Conlleva la otra, Jorge. Y mire, yo creo que aquí podemos sacar una lección importante, ¿sí? En lo que tú estás mencionando, que nosotros como cristianos, ¿sí? Como seguidores de Dios,
Si la parte física va a afectar la parte espiritual, debemos cuidarnos de lo que escuchamos. ¿Sí me entiende? De lo que escuchamos. Debemos cuidarnos de aquello que ven nuestros ojos, ¿sí? Debemos cuidarnos de aquello que ingerimos, ¿sí? O consumimos a través de nuestra boca. Debemos cuidar qué tocamos, qué parte no tocamos, ¿sí? ¿Qué olemos? Y sin qué olemos, ¿sí? Entonces debemos cuidar todo eso porque realmente, como lo decía Jorge, tú lo haces la primera. Quizás hay nerviosismo, hay temor, ¿sí? Segunda, tercera, cuarta, ya usted se siente, ya usted se siente, cuando lo ha hecho tantas veces, se siente como pez en el agua. Cómodo, práctico, sencillo, ágil. Entonces, familia, debemos cuidar nuestros 5 sentidos. Las avenidas del alma. Así es, las avenidas del alma, porque por ahí va a penetrar todo. Y cuando ya tumbe estas barreras, automáticamente pues ya es más fácil darle la espalda a Dios y faltarle a Dios, desobedecer, que es el principio que viene acá. Si tú obedeces, tendré esto para ti. Si tú haces esto, tendré estos resultados para ti. Entonces puedes cuidar nuestras avenidas. Así es. Bueno, pasamos al siguiente punto. Dice por acá: seguid a Jehová vuestro Dios, ¿no? Vamos a recordar un momentico la lectura del capítulo 4 de Deuteronomio, versículo 4, ¿no? Perfecto. Dice lo siguiente: mas vosotros seguisteis a Jehová vuestro Dios. Perdón, ya va. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy, ¿no? Los que siguieron al Señor estaban vivos. Estaban ahí. Pero los que no siguieron al Señor murieron en aquellos 24,000 que murieron allá en Valpeor. ¿Ves? Así es, Jorge. Fíjate algo. La pregunta dice así. Dice: ¿por qué seguir a Dios automáticamente nos lleva a la vida? Y lo contrario también pasa, ¿no? Muy bien, exacto, sí. Lo contrario también. Es decir, hay 2 resultados. Como lo dices tú en esa pregunta que formulas ahí, si seguimos a Dios automáticamente nos lleva a la vida. Pero ese automáticamente es el sentido de que nosotros hemos luchado, ¿sí? De alguna u otra manera colocando de nuestra parte, pero con la ayuda del Espíritu Santo, buscar a Dios. En medio, creo que la lección lo habla, en medio de la ayuda de la oración, en medio de la ayuda del estudio de la Biblia, en medio de creo que lo dice acá, de la adoración y de la confraternidad entre hermanos. Eso cada día nos acrecienta. Y pues, si esto realmente el obedecer a Dios, pues automáticamente nos traerá resultados para vida, así como lo dice el versículo 4. Y vosotros, que seguisteis a Dios, dejando a un lado a Baal, estáis hoy, ¿qué? Vivos. Dios promete que si nosotros lo seguimos a Él, Él tiene algo reservado para nosotros, y es darnos, ¿qué? Vida eterna. Así es. Pero también hay la otra contraparte. Si lamentablemente nos vamos en pos de nuestros placeres, de nuestros deseos, pues vamos a socavar para nosotros, ¿qué? Muerte. Así es. Bueno, eso es, bueno, todo lo que nosotros hacemos es una constante siembra, que en algún momento va a producir su fruto. Sí, ¿no? Exacto. Así es. Entonces, la idea es que nosotros, obedeciendo aquello que el Señor dijo por allá en el capítulo 30 de Deuteronomio, versículo 19, Okay. he puesto delante de vosotros La vida y la muerte. Muy bien. Escoge pues la vida, es la recomendación de Dios. Y de hecho el siguiente versículo tiene que ver mucho con la obediencia, ¿no? Sigue al Señor, obedécele. Es que ahí mismo, en ese mismo sentido que da, dice, la vida y la muerte, pero también pongo ante ti la bendición y la maldición. Vida trae bendición, pues lamentablemente la muerte pues va a traer todo lo contrario, ¿sí me entiende? Correcto. Entonces, bueno, dice por acá, esta lectura es interesante, ¿no? Dice, en este sentido, hablando acerca de la palabra que utiliza Moisés aquí, dejará, ¿no? Dejará, y haciendo referencia por allá a lo que es Génesis 2, no recuerdo el versículo, cuando dice: y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Exacto. Será Génesis, una sola carne, ¿no? Génesis 2:24. Génesis 2:24. Allí está la base, ¿sí? 2:24, sí. Entonces dice por acá: en este sentido aparece 4 veces más en Deuteronomio, y en cada caso la idea era la misma. El pueblo debía dejar el seguir a otros dioses falsos por seguir al Señor. Es decir, no podemos servir a dos dioses al mismo tiempo.
¿Ve? No podemos hacer eso. Así que Dios es celoso, recuerden. Jorge, usted sabe Dios que me llama la nuestra atención ahí, sí, cuando tú mencionaste que en ese acto deliberado del pueblo de irse en pos de aquellas mujeres y en pos de esos dioses, mueren 24,000. El resto del pueblo queda vivo. Pero recordemos que ese pueblo también de alguna u otra manera fue tentado por Satanás. Sí, pero sí. simplemente que fue un pueblo que se mantuvo ¿qué? Fiel, ¿sí? Y por eso es que me llama bastante la atención Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. Ese pasaje a mí siempre me ha encantado, sí, porque murieron 24 que vieron la tentación, pero se entregaron ¿a qué? A la tentación y cayeron en pecado. Pero había otro resto que tal vez no menciona la Biblia, ¿sí? Había otro resto que estaba en la tentación, pero no se fueron tras la tentación, se mantuvieron reservados para Dios. Y ahí está, 1 Corintios 10:13, ¿sí? Cuando nos dice, vamos a buscarlo ahí rápidamente, 1 Corintios 10:13, que dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ¿sí lo recordamos? Sí, claro. Vamos a buscarlo tal vez rápidamente aquí, 1 Corintios, ¿sí? No os ha sobrevenido. Y ahí vemos la promesa de Dios para cada uno de nosotros, que Dios realmente, mire, en medio de una tentación siempre va a haber una salida, porque bueno, así Dios lo ha prometido. Entonces no tenemos que tener temor, sino más bien afianzarnos al Señor. 10:13 dice de la siguiente manera por acá: no os ha venido ninguna tentación sino humana, pero Dios es fiel y no os dejará ser tentados más de lo que podéis ¿qué? Resistir. Antes, junto con la tentación, os dará también la salida para que podáis ¿qué? Soportarla. 24 se entregaron, muerte, pero un resto permaneció de qué. Así es. Sí, bueno, entonces guardemos esa promesa. Siempre está el principio de la obediencia por elección, ¿ok? Ajá. Yo elijo obedecer, yo elijo caminar o transitar los caminos que Dios ha puesto delante de mí, ¿ves? Entonces yo elijo al Señor. Entonces, bueno, por algo dice, seguid a Jehová vuestro Dios. O sea, es la recomendación, síganle, ¿ok? Es un principio de elección. Y mire, al seguir a Dios, Dios nos dará la fuerza para vencer la tentación. Así es. Dios nos podrá sacar de los momentos más incómodos y más apretados de la vida. Dios, porque lo hemos seguido a Él. Algo interesante, creo, Jorge, que lo tienes ahí también, ¿sí? ¿Por qué nación grande? La pregunta inicial, ¿por qué nación grande? Así es. Sí, creo que mencionabas algo con respecto a eso. Sí, allí mencionábamos al principio, en la parte introductoria, hacer diferencia entre el concepto de grandeza que maneja el mundo. Exacto. Y el concepto de grandeza que maneja la Biblia, ¿no? Dice por acá en Deuteronomio, a partir del versículo 5, nota lo siguiente, que esto es muy importante aquí. Dice así, Deuteronomio capítulo 4, versículo 5 en adelante. Dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlo pues y ponedlo por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Y en qué radicaba su grandeza? O sea, ¿qué es lo que hace grande a una nación según la Biblia? Sí. Jorge, yo pienso que lo podríamos resumir en dos sencillas palabras, ¿no? Bueno, en una sola. Dos. Es: si la presencia de Dios está en medio de la nación, eso es lo que la hace grande, ¿sí? Si la presencia de Dios está en mi vida personal, individual, es lo que Dios nos resalta y nos hace grande. Pero esta presencia de Dios debe llevar consigo obediencia, ¿sí? Si ahí decía: si tú guardas mis mandamientos, mis preceptos, pues haré de ti una nación grande. Así es. Y es la promesa que le dio a Abraham en Génesis 12:2, ¿sí? Y de ti levantaré una gran nación, de tu simiente, ¿sí? Para que bendiga ¿qué? La tierra y bendiga las familias de la tierra. Dios quería levantar una nación grande, ¿sí? Para bendecir, para que mientras en esa línea llegaba el Mesías, la nación de Israel fuera ¿qué? Luz para el mundo, iluminara el mundo en medio de tanta oscuridad y pudiera mostrar cuál era la adoración verdadera de un Dios verdadero y no de un Dios totalmente falso. Fíjense algo, ¿no? Cuando el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, uno de los imperios que gobernaba el mundo en la época, los asirios.
bueno, más adelante eso, ¿no? Pero mucho antes de ellos era Egipto. Egipto, sí. ¿Ok? Cuando Dios lo sacó de allí, una de las naciones más poderosas en aquel tiempo era Egipto. De hecho, durante las guerras que hizo, durante las campañas militares que hizo Egipto en aquella época, antes de que Israel saliera, Egipto no perdió ninguna guerra. ¿Sí? Entonces era una de las naciones invencibles en la época. Pudiéramos decir lo que dijimos al principio, no era la armamentística militar que tenía, Sí. no era su poder económico, no eran esas cosas lo que hacía grande una nación. Lo que hace grande una nación es la presencia de Dios allí, ¿ok? Lo que hace grande una nación es la obediencia de sus habitantes, ¿ve? Es el deseo de seguir a Dios, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste, sí. ¿Ve? Sí. Entonces el pueblo de Dios es grande cuando obedece, aún así dice Jehová. Así es muy cierto. Entonces, bueno, Y sin duda alguna esto nos llevará, ¿sí?, a ser una nación, pues, dice la lección, ¿sí? Vuestra sabiduría y vuestra inteligencia radica ¿de dónde? ¿Radica de qué? Y creo que ahí lo amplía en el versículo 6, ¿no? De lo que tú acabaste de leer. correcto. Dice, guárdalos, cumplilos, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante todas las naciones, que al oír todas estas leyes dirán, qué pueblo sabio y entendido, qué nación grande es qué, es esta. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ahí lo dice al principio, guardarlos y qué, y cumplirlos. Ahora, fíjate una pregunta aquí, hermano José, para que nosotros podamos debatir también. Atención ustedes, si usted tiene alguna respuesta que pueda ayudar, algo que usted quiera compartir, escríbalo en el chat y estaremos presto allí para complementar lo que usted dice. Si tiene alguna pregunta, hágala y en la medida de lo posible nosotros le responderemos. ¿Qué te hace sabio? ¿Qué te hace inteligente? Proverbios. Parece una pregunta inmediata. Sí, mire, se me viene así a la mente rápido de Proverbios, ¿no? Creo que es el capítulo 1, si mal no recuerdo, capítulo 1, versículo 8, donde dice, y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así es. ¿Sí? Y Ese es el principio de... Bueno, recordemos también que en una de las lecciones anteriores nuestro estudio fue acerca del temor, la obediencia y el amor, la relación que había en esas tres cosas, ¿no? Entonces ciertamente el temor está muy relacionado con la obediencia Demasiado. a Dios, ¿no? Corrijo, ya lo tengo aquí, Proverbios 1.7, no era el 1.8, 1.7, pero el 8 dice algo interesante, oye hijo mío, la instrucción de tus padres y no menosprecies la dirección de qué, de tu madre, ¿sí? Entonces el temor, Jorge, el temor sin duda alguna es el principio de toda sabiduría, de toda inteligencia. Cuando nosotros tememos a Dios por amor, tememos a Dios por obediencia y sin duda alguna pues guardamos todo lo que Él nos pide. Se me viene a la mente Apocalipsis capítulo 1 versículo 3. Ese es un pasaje bastante interesante, Apocalipsis capítulo 1 versículo 3, que esa debería ser la línea de cumplido, la podría llamar yo así, la línea de cumplido en cuanto a las leyes de Dios. ¿Y qué nos dice Apocalipsis? Si lo tiene Jorge y usted lo encontró más rápido que yo. Dice por 1.3, ¿qué dice ahí? Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, ¿no? Así es. O sea, hay un beneficio, hay una bienaventuranza, hay una bendición para el que oye y guarda, ¿ok? Para el que escucha y obedece, ¿ve? Entonces, finalmente, aquí está la sabiduría que Dios desea que habite en nosotros. Que habite en nosotros, ¿sí? En su pueblo, en su nación, en su iglesia, que sea una nación santa, ¿sí? Así como Él lo ha establecido, una nación de sacerdotes, ¿sí? Para mostrar al mundo, ¿sí? No es que no la sabemos toda de manera humana, sino porque realmente es Dios que nos capacita para mostrar luz al mundo y traer otros a los pies de Cristo Jesús. Así es. Y bueno, hemos llegado ya al final de esta lección. Esperamos pues que le haya sido de provecho para que usted pueda complementar en su estudio el folleto de escuela sabática. Y bueno, sin más que decir, con una oración terminamos. Así es, Jorge. Eso es correcto. Oramos entonces. Oramos. Maravilloso Dios, queremos agradecerte porque en estos cortos minutos tú has permitido que podamos repasar esta lección y que podamos sacar los beneficios que tiene para nuestras vidas y que sin duda alguna tú harás de nosotros una nación grande cuando tú
puedas, Padre Celestial, a través de nuestro corazón abierto, que puedas habitar en nuestras vidas. Si la presencia tuya está en nuestras vidas, Padre Celestial, todo lo demás vendrá por añadidura, porque así tú lo has prometido. Así que queremos agradecerte en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Comparto con ustedes lo que dice el capítulo 4 del libro de Deuteronomio, versículos 7 y 8. Dice: porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Como lo hemos discutido en la lección, la grandeza de una nación no radica en lo que tiene, sino radica en que la presencia de Dios puede estar allí. Y la presencia de Dios que esté allí por causa de la desobediencia de los habitantes de su pueblo. Así que, e incluso aplica para nosotros, recordando más o menos lo que Abraham, la promesa que recibió Abraham: haré de ti una gran nación. Incluso el Señor le dijo: te haré famoso. ¿Quién hoy en día no conoce a Abraham? Por causa de la obediencia a los mandamientos de Dios, a sus estatutos y decretos, es que nosotros llegamos a ser importantes. Porque eso es precisamente la consecuencia. Somos grandes, somos importantes cuando nosotros obedecemos a la ley de Dios. Y la ley de Dios no es algo que se rige o que se establece como por algún proceso lógico. No. El principio aquí es: obedece y luego experimenta. ¿Ok? De manera que la ley de Dios es la única ley que se establece antes de experimentarse. Porque es una ley sabia, porque de quien viene es un ser sabio, es un ser santo, es un ser que quiere y desea lo mejor para nuestras vidas. Así que, queridos, estamos llamados a nosotros se nos llama a través de esta lección a obedecer los mandamientos de Dios y sus decretos, para que nos vaya bien, para que seamos bendecidos, para que cuando alguien nos mire y pueda analizar lo que nosotros hacemos, pueda decir lo mismo que se dijo o que Moisés quería que se dijera de la nación de Israel: ciertamente pueblo sabio y entendido es este, nación grande es esta. Bien, no quiero despedirme sin antes recordarles que si no se ha suscrito al canal, suscríbase, déle a la campanita y que también comparta el link con otros. ¿Ok? Y bueno, esto ha sido todo. Ahora sí, Dios les guarde, Dios les bendiga y que tengan todos una feliz noche.